El Señor, quiero compartir unas breves palabras en esta noche. Mire, realmente uno como pastor y predicador pues no siente la carga, ¿no? La carga realmente en estos tiempos que estamos viviendo con el famoso Dios me dijo. Y realmente, hermano, a veces se utiliza el Dios me dijo como un sello de goma para que nadie cuestione realmente lo que yo estoy hablando, o como una expresión de autoridad, que nadie puede cuestionar lo que yo estoy expresando, lo que yo digo. Claro que la Biblia dice que no menospreciemos la profecía. Claro que la profecía está vigente. Claro que la profecía es para edificar, pero la profecía tiene un propósito. Y ese propósito de la profecía es exhortar, es edificar y consolar. La palabra consolar es persuadir, o también la palabra exhortar significa un aviso. Mire, hermano, realmente hay gente que parece que Dios les revela más que Ezequiel y que Isaías y que Jeremías juntos. Y realmente la profecía o el don de profecía es uno de los dones que se utiliza más para engañar a la gente. ¿Por qué? Mire, realmente la iglesia vive unos tiempos donde hay carencia de ayuno, carencia de oración, carencia de escuchar la voz de Dios. ¿Por qué? Por la misma carencia de esa comunión o esa cercanía con el Señor. El pueblo entra en un silencio, y no es que Dios guarda silencio, o no es que Dios no habla, o que Dios no revele. Es que es más fácil ponerle la cabeza a alguien en un altar para que te oren y te digan, o te digan la respuesta que usted está esperando. Es más fácil que alguien te profetice que pagar el precio en ayuno y oración para que sea el Señor que te revele o que te dirija. Lamentablemente, la consecuencia de la falta de intimidad con el Señor son realmente lo que está pasando hoy en día. Ahora, la Biblia dice que no menospreciemos la profecía, pero la profecía tiene un uso, y es para exhortar, para edificar y para consolar. Hoy, al nombre de Dios me dijo, se destruye el matrimonio, se divide en iglesia. Hoy hay pastores que están pastoreando no porque Jehová quizá habló, sino porque vino un profeta, amén, y le dijo o le dio una palabra realmente que no fue certera. Yo he tenido experiencia. Por ejemplo, le cuento una experiencia como pastor vivida. Yo me recuerdo una vez que invitábamos mucho a un predicador, y este predicador en esa noche, entre todas las damas, escogió una dama y le dijo que Dios la había seleccionado para ministrar a las damas de la iglesia y para levantar a las damas de la iglesia. Uno como pastor, uno conoce sus ovejas, y en esa noche yo dije, bueno, se le fue el avión, porque realmente le están diciendo a esta persona que Dios la escogió, o que así te dice el Señor, Dios te escogió para levantar las manos. Nosotros nos consta y estamos conscientes que esa persona vivió una vida de desobediencia, una vida de chisme, una vida de murmuración. Entonces, fíjense bien, a la hora de la profecía hay tres voces que hablan. Está la voz de la carne, la voz del espíritu, y está la voz de Satanás. Ahora, en esa circunstancia, cuando uno como pastor tiene una persona desobediente en la iglesia, obviamente la iglesia es un hospital para que la gente sea restaurada, para que la gente sea sanada, para que la gente sea liberada. Amén. Y la iglesia es realmente un hospital. Es un campo donde se entrena para luego enviar gente, ¿verdad?, al campo, y que salven almas, ¿verdad?, cumpliendo así con la gran comisión de Jesucristo. El problema es que cuando tenemos este tipo de personas lo que crean es un caos dentro de la iglesia. Porque a la vez que viene un profeta de afuera y le dice, tú, mi siervo, bla, 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 tengo propósito contigo, tengo ministerio, te llamé a hacer esto dentro de la iglesia, automáticamente esa profecía le está dando fuerza a un desobediente dentro de la casa de Dios. Entonces tenemos el problema que parece que el don de profecía fuera exclusivo solamente para los evangelistas. Aleluya. O algunos se han reservado el derecho, cuando los dones del Espíritu están
para edificación del cuerpo de Cristo. Yo creo que el mismo Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, es el que reparte los dones del Espíritu. Y yo creo, hermano, que en un culto Dios puede utilizar a un niño, a un joven, a una dama, a un caballero, trayendo verdaderamente palabras certeras de parte de Dios. El problema es que cuando alguien en la iglesia toma el control y él toma el dominio y solamente esa persona supuestamente no se dice, pero se sabe o se actúa como tal, como si solamente esta persona tuviera el derecho de levantarse en profecía, a veces esto trae un problema. Mire, la profecía hay que tener un cuidado. ¿Por qué? Porque el que se mueve en este tipo de don, la gente le atribuyen algo especial, le atribuyen como si esta persona nunca se equivoca. Ahora, recuérdese que el que tiene este don de profecía tiene que vivir una vida consagrada, dedicada al Señor y sobre todo con el estudio de la palabra. Si esta persona no tiene un estudio de la palabra, fácilmente puede caer un espíritu de error. ¿Por qué? Porque la profecía, según 1 Corintios capítulo 14, la profecía que el apóstol Pablo está hablando ahí, está dando instrucciones acerca del don de profecía, el don de lengua. Pablo está hablando dentro de un contexto de un culto, porque dice que los profetas hablen de dos en dos, los demás callen para juzgar la profecía. O sea, Pablo está hablando dentro de un contexto de la iglesia, de un culto donde se lleva a cabo, donde el don de profecía se manifieste, pero es peligroso cuando los dones se manifiestan en cuartos oscuros, cuando los dones se manifiestan o pseudodones. La gente cree que son dones, hay gente que profetizan cuando el pastor no está, hay gente que el pastor ni sabe que profetiza. Mire, y realmente los dones se manifiestan dentro de un contexto donde haya una persona espiritual con conocimiento bíblico que pueda juzgar la profecía de acuerdo a la luz de la palabra. Pero hay problemas porque ahora se profetiza en cuartos oscuros, se profetiza en lugares que no son cultos. La Biblia lo dice, hermano. Y el apóstol Pablo está dando instrucciones dentro de un contexto de un culto, o sea que hay un orden. Ahora, ¿qué hay de la profecía, el don de profecía y un pastor de una iglesia? Bueno, el pastor de la iglesia está velado a velar por sus ovejas. El pastor de la iglesia ora por sus ovejas. El pastor de la iglesia Dios. Lo que pasa es que hoy en día se menosprecia mucho la voz del pastor. Pero la Biblia dice, hermanos, que las ovejas que son mías escuchan la voz de su pastor. Lamentablemente la voz del pastor es menospreciada o es sustituida. ¿Por qué? Por el Facebook, por el Google, por el YouTube o por evangelistas que a mí me agraden. Y realmente el hombre que está dando la batalla por tu alma y ayudándote para levantarte y para restaurarte, y a veces en muchos casos se desvela orando por ti, que a veces usted no sabe, a veces menospreciado su consejo, porque simplemente el pastor aconseja desde el punto de vista de sabiduría, pero como no está ese ingrediente que a la gente le gusta, el Dios me dijo, o Dios me reveló, o yo sentí, o soñé anoche, a veces la voz del pastor es menospreciada, porque el pastor a veces aconseja dentro de lo que es el don de sabiduría, y no necesariamente yo tengo que decir, así dice Dios, o Dios me reveló anoche, o yo estoy orando, para que usted acepte un consejo de un pastor que viene con una voz de la experiencia, con una voz de la sabiduría del Espíritu. Lamentablemente, hermano, yo soy pentecostal, lo digo donde quiera que me pare, aunque la gente diga que eso es algo denominacional, pero lamentablemente yo soy pentecostal, y antes de pentecostal soy cristiano, evangélico, pentecostal de sana doctrina. Lo que quiero decirte es que tengo identidad. El problema es que dentro de la iglesia pentecostal se atiende todo a espiritualizarlo. Y cuando nosotros atendemos todo a espiritualizarlo, si no hay un lenguaje de como Dios me dijo, yo sentí, Dios me reveló, pero recuerde que hay muchos sentiles que no son de Dios. A veces no hacemos caso a la palabra cuando viene del parte del pastor, que el pastor habla por medio de la sabiduría del Espíritu, porque obviamente está el don de sabiduría también. Pero lamentablemente lo que estamos viviendo no tiene nombre. Número uno, no tiene nombre, quizá le buscamos un nombre ya mismo. Pero realmente lo que está pasando dentro del contexto de la iglesia tiene nombre, lo encontré, se llama desorden. Hay un desorden tan y tan grande porque hoy los dones van por encima de la autoridad, hoy los dones van por encima del orden, hoy los dones van por encima de la palabra. Y cuando nosotros hablamos de orden, no necesariamente estamos hablando de retener lo que es del Espíritu. Estamos hablando que el Espíritu es un Dios de orden. Jamás Dios quebrantará sus propios principios. Jamás Dios quebrantará sus propios estatutos. ¿Verdad? Porque por eso que la profecía tiene que ser juzgada por la palabra. Me he encontrado con gente confundida. Confundida
Yo creo que la profecía es para confirmar lo que ya Dios te habló en el secreto. Por eso que los creyentes tenemos que tener una relación íntima con el Señor a través de la oración y del ayuno, de la palabra, de la vigilia, estar en contacto. Yo creo que Dios no se reservó el derecho exclusivo de hablar con 2 o 3. Dios habla con el que habla. Esto no, aquí cuando usted ora, usted no está rezando. Usted está orando con el Señor. Es un diálogo que tú tienes con el Señor. Y Dios no se ha reservado el derecho de hablar con 2 o 3. El que habla con Dios, Dios lo escucha y Dios habla con él. El problema es que nosotros a veces no sabemos discernir realmente lo que es la voz de Dios. Y sustituimos la voz de Dios. Y si sustituimos lo que es la relación cercana con Dios, lo reducimos a ponerle la cabeza a gente para que nos hablen de parte de Dios. Mire que hay mucha gente confundida. Hoy los profetas son muchas veces, lamentablemente, las profecías a veces son... a las profecías a veces lo que se encargan son de dividir iglesia. A veces las profecías lo que se encargan de dividir matrimonio. A veces la profecía lo que se encarga es de que la gente camine en una vida de desobediencia. Porque los profetas de hoy en día lo que se pasan es repartiendo bendición y repartiendo instrucciones. Te quiero allá en Florida, te quiero en Carolina del Norte, te quiero en California. Mi hermano, pero usted tiene capacidad, usted es una persona que ora, usted es una persona que consagrada al Señor. La Biblia dice en Hebreo que ya el velo fue roto. Tenemos acceso al lugar santísimo para escuchar la voz de Dios. Aquí no hay exclusividad. El problema reside en la falta de consagración y hemos sustituido la consagración por los dones. O sea, no estoy hablando en el sentido de los dones, estoy hablando en el sentido de que hemos sustituido la consagración por Dios y vamos como si fuéramos espiritistas. Vamos al frente para que se nos hable cosas que nosotros queremos escuchar. La profecía no está diseñada como si fuera aquellos que leen carta, o el que lee la baraja, o el que lee el café, o el que lee los caracoles, o el que lee yo no sé qué. Amén. No, la profecía no es esa. El profecía está para confirmar. Si usted lee en el Nuevo Testamento, había profetas en la iglesia primitiva, pero era para confirmar lo que Dios hablaba a través de los apóstoles. Era lo que Dios traía para confirmar la palabra de Jesucristo. Lamentablemente lo que estamos viviendo hoy en día, parecemos espiritistas, parecemos agoreros. Y lamentablemente Satanás está aprovechando la falta de consagración de la iglesia, la falta de ayuno, la falta de vigilia, la falta de consagración, la falta de lectura bíblica, para colar dentro de la iglesia. Escúchame bien lo que le voy a decir. Para colar dentro de la iglesia a falsos profetas. Ahora, cuando yo te hablo de falsos profetas, no te estoy hablando de los falsos profetas famosos, porque yo como pastor he tenido experiencia que yo invito a alguien a predicar. Por eso que son pocos los que yo invito, lo tengo que decir así, son pocos los que invito a mi iglesia a predicar. ¿Por qué? Porque aquí lo que hay es un desastre. Aquí cuando usted invita a un predicador se pasa repartiendo dones, se pasa repartiendo ministerios, y a veces al que le reparten ministerios y al que le reparten, amén, las bendiciones, son casualmente digo yo, son a los más desobedientes, a los más desordenados en la casa de Dios. Y a veces las personas fieles, las personas que realmente uno sabe que están buscando a Dios, a veces esa persona ni le habla, le pasa por el lado, ni le habla de parte de Dios. Realmente, escuche bien, hay 3 voces. Está la voz del Espíritu, la voz de la carne y la voz del diablo. Yo creo que hay muchas voces del diablo. ¿Por qué? Porque no es casualidad que la gente o que este tipo de profecía se manifieste y vayan a los desobedientes para darle fuerza, para levantarlos en contra del pastor. Ahí no está operando la carne y está operando el mismo Satanás, porque Satanás conoce que esa persona es una desobediente, es una persona que no se somete al pastor. Hay gente en el ministerio por profecía y Dios nunca la habló. Hay gente en el pastorado porque que Dios le dijo a través del profeta fulano de tal que tú eres pastor. No eres pastor nada. Amén. Hay mucha gente lamentablemente ocupando posiciones que todavía apestan a pecado. Hay gente que todavía tienen que pasar un proceso de discipulado. Hay gente que tienen que pasar un proceso, amén, de discipulado, de consagración al Señor. Una persona que haya sido probada. La Biblia dice que aún al anciano se probaba. A los diáconos hay que probarlo. Lamentablemente hay un montón de gente, hermano, brincando como canguro. Esta es la triste realidad que estamos viviendo. Nosotros no podemos hacernos de la vista larga. Y si vamos a ver otro concepto, lamentablemente el Facebook es como si fuera un buffet. Un buffet donde yo escojo publicaciones que me refuercen mi vida de desobediencia para estrujárselos a otros en la cara que yo estoy bien. O sea, si usted ve mi cuenta, mi hermano, yo no posteo nada personal, no posteo nada que esté pasando realmente
Si usted utiliza mis publicaciones para hacer eso, está perdiendo el tiempo realmente. Dios conoce las intenciones del corazón. Lamentablemente el Facebook es como si fuera un menú, un buffet, donde la gente escoge las publicaciones que le convienen o que le caigan de acuerdo a su condición de desobediencia para estrujárselos a otros en la cara. Tristemente esto es lo que estamos viviendo. Mire, y hay otro contexto. El contexto ahora de las profecías por Facebook Live. Hay gente que dice no critique. Lo que pasa es que, hermano, Dios es un Dios de orden. Y Dios, a mí me enseñaron que las cosas de Dios son serias. Y yo puedo decir aquí, hermano, aquí hay alguien que está pasando una necesidad. Realmente aquí hay 115 personas conectadas ahora mismo. Yo creo que dentro de las 115 personas tiene que haber alguien aquí pasando una necesidad. O sea, que a veces profetizamos no por el Espíritu, sino por intuición. Porque sabemos. O sea, si aquí se me conectan 1000 personas, yo empiezo a soltar palabras y usted puede estar seguro que hay personas enfermas que me están viendo. Seguro que hay personas que están en necesidad. Seguro que hay personas que tienen que estar pasando en momentos de tribulaciones, momentos de persecución. Claro que sí. Entonces, las profecías en la Biblia son específicas. Las profecías no son genéricas. Las profecías son específicas. Ezequiel, Daniel, Jeremías, todos los profetas mayores y menores hablaron a pueblos, a naciones, con nombre, con apellido. Eran dirigidos a personas ubicadas directamente. No es que estoy tirando una palabra a ver si la pego. El relajo que existe, la manipulación que existe, está llegando a unos extremos que yo no quiero, porque se ha perdido el temor a Dios. Cuando se pierde el temor de Dios, se utilizan los dones del Espíritu, se utilizan los ministerios, se utiliza todo aquello que aparentemente puede ser espiritual, pero estoy utilizando medios carnales para obtener algo supuestamente espiritual. Yo no quiero estar en los zapatos. La Biblia dice ahí de aquel que dijo y Dios no ha dicho. Ahora, si vamos a profundizar un poquito, todo el mundo conoce lo que la Biblia dice, que si el profeta habló y no se cumple, pues no habló Dios. Pero cuando usted va a Deuteronomio capítulo 13 y usted lee la Biblia cuando dice: si se levantara el profeta soñador y anunciara sueños y prodigios, y si se cumpliesen, o se invita a ir a dioses que nunca conociste, Dios está probando vuestro corazón. Lo que pasa es que la gente solamente conoce un tipo de falso profeta. Hay otro falso profeta que habla y se cumple, y eso no significa que sea un profeta verdadero de parte de Dios. No. Mire, aún la Biblia dice: si os invita a ir a dioses ajenos. Ahora, ¿qué es lo que hace que un profeta sea verdadero? No es su profecía, es su mensaje. Es el fin con el cual, o el fin a lo que te lleva ese mensaje. Por eso Cristo dice, Cristo dice que por sus frutos los conoceré. Dice la Biblia que muchos, amén, aleluya, falsos profetas han salido, ¿no? Vamos a leerlo, Mateo capítulo 5, si no me equivoco, Mateo capítulo 5, donde la Biblia dice que por los frutos los vamos a conocer. Mateo capítulo 7, Mateo capítulo 7. Mateo capítulo 7, sí, señor. Mateo capítulo 7. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros vestidos como ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Dice el verso 16, en Mateo 7, 15 en adelante. Verso 16, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de espino y recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así que todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da malos frutos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo frutos buenos. Todo árbol que no dé fruto es cortado y echado al fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Verso 21. No todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, no profetizamos en tu nombre. En tu nombre echamos fuera demonios. En tu nombre no hicimos muchos milagros. Esto, dice, entonces le declarará: nunca os conocí, apartado de mí, hacedores de maldad. Ahora, lo que convierte a un hombre de Dios no son las señales. Eso es un concepto equivocado. Creo en las señales. Creo que en el nombre de Jesús se van fuera los demonios. Creo que Dios hace milagros todavía. El brazo de Jehová no se ha cortado para salvar ni para sanar. Creo que Dios habla. Pero eso no es una señal, porque muchos están utilizando eso como si fuera una señal de autoridad, como una señal de aprobación de que Dios está conmigo. Por los frutos es que lo vamos a conocer, dice la Biblia. La Biblia dice, hermano, guardado, ¿verdad? Porque dice que vendrán falsos profetas que parecen ovejas, pero por dentro son lobos. ¿Cómo usted conoce? Si están vestidos de oveja, ¿cómo usted conoce a ese
lobo vestido de oveja, porque externamente, aparentemente una oveja. Pero cuando habla, las ovejas braman y los lobos aúllan. O sea, para identificarlo, se tiene que identificar por su lenguaje. El lenguaje tiene que ser bíblico. El lenguaje tiene que ser cristocéntrico. Yo no puedo utilizar los dones para mostrar o como un sello de que Jehová esté conmigo. Porque hay mucha gente, hermano, que lamentablemente empezaron en el espíritu y acabaron en la carne. Entonces, como la gente lo conoce como ministerios que Dios lo utiliza en los dones, yo llevo desde los 19 años predicando y he visto milagros, claro. He visto liberaciones, claro. He visto salvación, claro. He visto milagros para la gloria de Dios, pero te tengo que certificar que no siempre Dios usa a uno de la misma manera. No siempre uno en su mensaje le gusta a la gente. No siempre tu mensaje la gente van a decir, wow, qué mensaje. No siempre la gente van a decir, wow, como Dios te usa, no siempre. Y lamentablemente la gente está más concentrada en que la gente diga, wow, qué palabra, o wow, cómo Dios te usa, que en vez de hacer el trabajo de Dios. ¿Cuál es el trabajo de Dios? El trabajo de Dios es hacer su voluntad y se acabó. Quizás ese día Dios no te quiere usar en los milagros, quizás ese día Dios no te quiere usar en profecía, pero como te invitaron, porque saben la gente que Dios te usa en profecía, a veces Dios prueba a la gente. Dice, pero ven acá, ¿qué pasó aquí? Dios prueba a la gente y quizás ese día Dios no te dijo nada. Pero como usted tiene un compromiso con la gente, ese día que Dios no te dijo nada, pues entonces usted lo dice. ¿Ve? Porque su compromiso y su querer proyectar delante de la gente algo que realmente no somos, porque realmente en esencia, en profundidad, queremos robarle la gloria que le pertenece a Dios. Y aquí no es para que la gente me miren a mí, me aplaudan a mí, me admiren a mí. Aquí para que la gloria de Dios y el nombre de Dios sea exaltado y Cristo sea el centro. Y realmente el Dios me dijo, se utiliza como un sello de goma, para que nadie cuestione mi autoridad. Por eso es que Pablo enfáticamente lo dice en la Biblia, en 1 Corintios capítulo 14, que las profecías y el que habla en profecía tiene que haber un orden. Y cuando diga ese orden, dice, y los demás callen y juzguen la profecía. Y lamentablemente, como me dijo uno por ahí, que hermano, tenga cuidado que no caiga en blasfemia del Espíritu Santo. Mire, hermano, la gente no sabe ni lo que es la blasfemia del Espíritu Santo. La blasfemia del Espíritu Santo es atribuirle una manifestación de Dios a Satanás. Y Cristo se lo dijo a los fariseos cuando estaba echando fuera un demonio. Pero nosotros conocemos que en la historia de Nicodemo, principal de la sinagoga, vino muy de noche a Cristo y le dijo, maestro, nosotros sabemos que las obras que tú haces, Dios está contigo. O sea, si él era fariseo, principal de la sinagoga, sabían esa gente que Dios estaba con Jesús. Y como Dios estaba con Jesús, ellos no querían reconocer que eso que operaba Jesucristo venía de parte de Dios. Y por eso cayeron en blasfemia del Espíritu Santo. Cuestionar una profecía no es caer en blasfemia del Espíritu Santo, siempre y cuando se haga a la luz de la palabra. Porque si a ti alguien te manda a divorciarte, muchos estoy seguro que dirán amén. Estás loco de salir de la mujer. Ay, santo, se dañó el mensaje ahora. Muchos correrán porque le conviene, pero eso no es bíblico. ¿Por qué? Porque Dios no va en contra de los principios de la palabra. Hoy, como dijo ahorita, hay profecías que están dividiendo iglesias, profecías que están llevando gente al ministerio cuando Dios nunca los llamó, gente que están en posiciones o gente que están abarcando lugares de autoridad simplemente por una profecía. Lamentablemente, la gente ha perdido la seriedad y el respeto a Dios. Aleluya. A Dios. Aleluya. Para hablar en el nombre de Dios. Hoy parece que hablar en el nombre de Dios es cualquier cosa. O decir así dice el Señor. O decir así dice el Espíritu Santo. Es como chuparse un limber o un paseo por un campo. Se ha perdido el temor a Dios definitivamente. Y parece que está de moda el así dice el Señor.
o Dios me dijo, o Dios me reveló, porque parece que eso es lo que trae aplauso, lo que trae seguidores, lo que trae views, lo que trae invitaciones. Y lamentablemente aquí cuando usted profundiza, ¿por qué la gente hace eso? Todo lo hacen por vanagloria. Una vanagloria que existe hoy en día. Por eso que existen tantos. Hay un refrán por ahí que dicen que existen muchos marineros y pocos capitanes, muchos caciques y pocos indios. Porque hoy todo el mundo trabaja para sí, para su propio nombre. Tienen el espíritu de Nimrod, que quieren edificar una torre cuya cúspide llega al cielo, edificar su nombre. Amén, una falsa unidad. Que ahora hasta los católicos son nuestros hermanos. Que el Señor reprenda al diablo y los demonios. La Biblia habla de una unidad del espíritu, pero como ellos saben que ni el diablo los respalda, ahora tienen que buscar el respaldo en los católicos también. Que el Señor reprenda al diablo y los demonios. Lamentablemente tenemos, no solamente esto es causa de una arrogancia, de una altivez, es causante de una ignorancia profunda bíblica. En muchos que se llaman predicadores, que lo menos que predican es palabra. Se oye o no se oye. Por predicadores que solamente imitan mensajes de otros y no son capaces de irse al secreto para pagar el precio por un mensaje, por una palabra fresca que venga del Señor. Amén, para impartirla o predicarla en un púlpito a un pueblo que está sediento de palabra. Pero hoy se confunde el mensaje bíblico con un mensaje motivacional, con un mensaje de arrancar aplauso, de un mensaje donde la gente te siga. Lamentablemente, hermano, nosotros hoy más que nunca tenemos que anhelar la venida de Cristo. Estamos en tiempos finales, tiempos decisivos, donde muchos de los que aparentemente dicen que son, no son. No estoy hablando de los falsos profetas famosos que todo el mundo conoce. Estoy hablando de los que quizá usted ve predicando por ahí, que profetizan más que Ezequiel, más que Jeremías, más que Isaías, más que Oseas, más que Ageo y todos los profetas juntos del Antiguo Testamento. Los que escribieron libros y los que no escribieron libros. Profetizan todos los días, tienen palabras proféticas. Todos los días Dios les muestra, todos los días Dios les revela. Yo creo que Dios habla, yo creo que Dios revela, pero aquí lo que hay es un relajo. Hay gente, hermano, que Dios le revela a todo el mundo, pero no le revela su condición. ¿Cómo es posible que Dios le esté revelando a todo el mundo y no le diga que está en desobediencia, o que está en un libertinaje, o que es un mundano, o que está en mundanalidad? ¿Cómo es posible que Dios le revele la condición a todo el mundo y Jehová no le diga, mira, tú eres un mundano, arrepiéntete, camina a la altura que tienes que caminar? Hermano, aquí esto está lleno de falsos profetas, falsos maestros. Se profetiza en cuartos oscuros, se profetiza por allá. Aleluya, y a veces ni el pastor sabe que están profetizando, repartiendo ministerios. Yo de mi parte, si invitaba gente, ahora invito menos. Esto, hermano, lamentablemente, voy a hacer un videíto, a ver, realmente, hermano, porque yo quiero saber, en la iglesia primitiva, de los 3,000 que se convirtieron con Pedro, y después se convirtieron 5,000, ¿cuántas de esas almas de la iglesia primitiva iban y venían, iban para el mundo y reviraban para atrás? Iban para el mundo y reviraban para atrás. Iban para el mundo y reviraban para atrás. Hermano, lo que hay un relajo. Y yo creo que Dios restaura. Y yo creo que Dios salva. Lo que pasa es que hay gente que se apartan y cuando vuelven para los caminos de Dios, ya a las 3 semanas o al mes o a los 6 meses quieren estar trepados en el altar nuevamente, ministrando, cuando realmente tienen que estar sentados. Pero más malo es el que lo invita, más malo es el que lo patrocina, más malo es el pastor, los evangelistas, esos cantantes, amén, aleluya, o esos predicadores. Claro que Dios restaura. Lo que pasa, hermano, que cada vez que nosotros hacemos eso, lo que estamos haciendo es pisoteando el evangelio de Jesucristo por nuestros propios preceptos, por nuestras propias, que a veces queremos tener más misericordia que Dios o más que amor que Dios, y lo que estamos causando en el cuerpo de Cristo y en el evangelio es un desastre, porque el mundo está viendo el mal testimonio, el mundo está viendo a la falta de compromiso, el mundo está viendo que tú cada 6 meses te apartas y vuelves Claro que Dios levanta, claro que Dios restaura, pero hermano, la gente tiene que aprender, amén, a restaurarse sentados en una banca un buen tiempo,
Amén, donde den fruto de arrepentimiento y donde haya un fruto visible a la comunidad de un verdadero arrepentimiento. Por eso tenemos ministros que cada 6 meses se apartan o cada año se apartan para el mundo, vienen y van. Amén. Y lamentablemente eso es lo que está pasando. Yo le debo dejar por aquí, por esta palabrita. Amén. Que Dios le bendiga. Ahora, la gente mal pensada dice, eso lo dice por fulano. Ahora, el que le caiga el sello que se lo ponga. Yo no sé, yo hablo, aquí hemos hablado Biblia. Amén. Y el que le caiga el sello que se lo ponga. Mi animosidad no es con nadie, yo no tengo guerra con nadie. Porque para tener guerra con alguien se necesitan dos. A mí yo simplemente siento una carga, exhorto a la iglesia, abre los ojos. Si usted quiere seguir apoyando, apoya, allá usted. Yo tengo mis convicciones claras, firmes, el cual también le aconsejo a los pastores, los ministros que están aquí conectados, que tengamos cuidado a quién le estamos dando nuestros altares, a quién estamos invitando, a quién le estamos entregando los altares en esta hora. ¿Por qué? Porque aparentemente aquí no es cuestión de que la gente se vean de sana doctrina, o se vean. Hay hermanos que lo que tienen es una apariencia y son más malos que el diablo, hermano. Hay gente que lo que tienen es una apariencia de piedad y están en guerra con todo el mundo, son unos pleitosos. Amén, han dividido iglesias, pastores o evangelistas que dicen que son de sana doctrina. Como usted viene a ver, amén, su background. Claro que Dios restaura, pero si usted hizo un montón de poca vergüenza en la casa de Dios, tiene que sentarse a restaurarse, tiene que sentarse a levantarse. Y hay gente, hermano, aleluya, que no tienen el grado ni para hablar de sana doctrina. Mejor cállate la boca. Le estás haciendo daño a la casa de Dios, le estás diciendo daño a la obra de Jesucristo. Hay gente que no tienen altura. Amén, aleluya. Y para hablar, hermano, de la palabra del Señor, tenemos que tener un testimonio que nos respalde primero. Hay gente, hermano, que no tienen seriedad. Gente que, amén, realmente lo que se le ve es una charlería. Por eso que en muchos lugares, hermano, lamentablemente, creo que Dios levanta jóvenes, jóvenes predicadores. Y esto es cuestión de una madurez espiritual. Y hay gente, hermano, que se proyectan como si esto fuera un relajo. Usted tiene que tener cuidado con lo que usted postea, con lo que usted habla, con lo que usted dice, cómo usted se proyecta. Porque la gente se cree que el evangelio es un relajo. Esto no es un relajo. Si usted quiere un relajo, váyase para la calle. Si usted quiere un relajo, váyase para una cancha. Si usted quiere relajar, váyase para donde usted quiera. Pero, hermano, la cuestión de Dios son serias. Y lamentablemente aquí se ha perdido la seriedad del evangelio. Hoy cualquiera coge un Facebook, dice que es evangelista. Hoy cualquiera abre un Facebook Live, comienza a hablar 4 lenguas. Amén, aleluya. A hablar 4 lenguas, profetizar a lo loco o hablar cosas bonitas. Y lamentablemente multitudes lo siguen. Pero la Biblia dice que en estos días no sufrirán la sana doctrina, sino que se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán el oído de verdad de muchos. No dice de pocos, dice de muchos. Así que Dios nos ayude, que Dios nos ayude, que Dios tenga misericordia de nosotros, que Dios nos dé sabiduría, que Dios nos abra los ojos. Pastor, no le preste el altar, amén, aleluya, a cualquiera. Amén. Tiempos peligrosos, tiempo de hipocresía, tiempo de mentira. A gente que son sana doctrina cuando le convienen. A gente, hermano, que utiliza los ministerios para ellos utilizarlo como plataforma. Amén, aleluya. Y elevarse donde quieren elevarse. Y cuando alcanzan un grado, le meten la patada. Amén, aleluya. Gente que usted los ve que se retratan hasta con el diablo. Se retratan con fulano, con mengano, con sultano. Faranduleros, hermanos, que quieren coger pon con otros ministerios. Son unos hipócritas. Y esa es la verdad. Si nadie te lo dice, alguien te lo tiene que decir. Amén, aleluya. Muchas fotos con fulano, con mengano. Son unos idólatras de hombres. Son idólatras de hombres. Mira qué tremendo, hermano. Yo creo que yo voy a borrar con lo que voy a decir aquí voy a dañar el video. Yo creo. Por lo que voy a decir aquí voy a dañar este video. Yo creo que lo voy a dañar. Mira, hace tiempo atrás nosotros invitamos a un predicador, el cual no sabíamos unas cuestiones. Y cuando nos dijeron la información, nosotros suspendimos esa campaña. Porque era un predicador que se decía sana doctrina, pero predicaba en contra de la santidad externa. Nosotros no vamos con eso. Pero los enemigos ocultos hicieron campaña diciendo fulano, mengano, sultano, mira. Y ya cuando habían suspendido la campaña, siguieron hablando. Ahora, ese predicador está con uno de sus predicadores favoritos. Ahora no dicen nada. Ahora están calladitos por ahí. Amén, aleluya. ¿Por qué? Porque hay gente que son idólatras de hombres.
Hay gente que idolatran los hombres, hay gente que dice que son defensores de la fe, pero lo que son unos bochinchosos, unos contenciosos que están detrás a ver dónde uno se resbala para acabar con uno. Amén. Así que a que no dicen nada ahora. Ajá, aleluya. Alábala ahora si puede. Gloria al nombre. Son seguidores idólatras de hombres. Así que el que sabe lo que estoy hablando. Así que aleluya, gloria al nombre de Jesucristo. Seguimos para adelante en victoria. Permita al Señor que venga hoy. Que Cristo venga. Porque nos esperan tiempos difíciles. Tiempos fuertes. Creo que esto va a apretar más. Creo que se va a poner más duro. Creo que la persecución se va a poner fuerte. No vamos a cambiar el mensaje. No vamos a aflojar el mensaje. No vamos a cambiar. Me puede insultar, me puede decir cállate. No vamos a cambiar el mensaje. Amén, aleluya. Mi compromiso con el Señor. Y mientras Dios me dé la fuerza y me sostenga con su diestra de justicia. Y Dios me guarde por su misericordia. Seguiremos hablando la verdad como está escrita. Así que un abrazo. Todos los pastores, el pastor Constantino, Cristian, Falmerio, Vilma Solano, Víctor Villafañez, Ari Santo, Derwin Ayala, gloria al nombre de Jesucristo, me está cayendo, amén, Dios bendiga a Juan Hernández, dice por aquí 13%, bueno, Samuel Rivera, están chillando en neutro, mi hermano, muchachos, así que tengamos cuidado con el Dios me dijo, Cristian, ¿a qué? Dios me lo bendiga, hacia adelante en Cristo, un abrazo, el milagro Zambrano, así que hacia adelante en Jesucristo, que Dios nos ayude, evangelista Ismael Rivera, Yolinet Marí, saludo, amén, Juan Hernández, amén, Gabriel, amén, son pastores, amén, aleluya, un abrazo y saludo a cada pastor y ministro del Señor, aleluya, así que Dios me lo bendiga, hacia adelante en Jesucristo.